El Fondo Arkady Petrov presenta el documental La luz de la eternidad. Primera parte. Regeneración, rejuvenecimiento e inmortalidad. Saben, tengo unas sensaciones increíbles. Esto es una maravilla. Es como si viviera en dos realidades al mismo tiempo. No entiendo lo que me está pasando. La gente se gira y me mira porque ando con esta sonrisa permanente en la cara. No es que no me lo crea, pues sí me lo creo, pero que esto me esté pasando a mí. Para nuestra sorpresa, obtuvimos resultados impresionantes. Yo diría que en la medicina convencional este tipo de resultados solo podrían alcanzarse después de muchos meses de trabajo continuo de especialistas de alto nivel. La condición de estos pacientes era muy diferente del estado normal. Estaban en las últimas fases de enfermedades muy graves. Las influencias simultáneas requieren grandes cambios en todos los sistemas del organismo, tanto a nivel celular como a nivel sistémico. Lo que más me impresionó y lo que más espectacular me pareció es que a nivel genético podríamos decir que cambiaron tanto la estrategia como la función del organismo. Yo como médico estoy muy sorprendido de que esto haya sido logrado sin la utilización de ningún objeto material, sin ningún aparato médico, sin nada de lo que acostumbramos a utilizar habitualmente, como la inyección de medicamentos o una intervención quirúrgica. Al cabo de 15 minutos, vimos que no solamente en los órganos enfermos se produjeron cambios, sino en todo el sistema. Todo el programa genético del organismo cambió. Y el cambio no solo afectó la enfermedad concreta que estábamos examinando, sino que se produjo con respecto a toda la vida futura de esa persona, porque todos los demás desórdenes también desaparecieron. Porque el programa genético de pronto se arregló. ¿Sabe? Lo que ocurrió en el transcurso de aquellos 15 minutos fue increíble. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Entiendo que realmente sea posible, pero como médico no soy capaz de explicarlo.
A finales de noviembre del año 2000, en el Kremlin se celebró el Foro Mundial Informacionológico sobre los problemas de la lógica en el siglo XXI. En el encuentro se distribuyó un trabajo de Arkady Petrov bajo el título El sistema de desarrollo de las posibilidades de la humanidad. En su exposición, los asistentes conocieron los resultados positivos de curación y regeneración de órganos sin procedimientos quirúrgicos. Estos resultados se lograron mediante la llamada influencia bioinformacional en el Centro de Investigaciones Noosfera en Moscú, dirigido por Arkady Petrov. Nuestro trabajo en Noosfera se basa en las tecnologías energoinformacionales. Por tanto, tienen una relación directa con este foro. Lo que es más, se relacionan con la tecnología del nuevo milenio. En el proceso de trabajo llevado a cabo en el Centro Noosfera, se abrieron nuevas perspectivas para el desarrollo de la humanidad y para la comprensión de los procesos fundamentales, como la naturaleza de los procesos en el mundo, la estructura y el papel de la humanidad en estos procesos. Nuestro método se basa en tres elementos. En primer lugar, el efecto de la visión interior, o la llamada clarividencia controlada, y de la matriz energoinformacional, que nos permiten tratar la mayoría de las patologías humanas más graves. Esto significa que si trabajamos con la matriz energoinformacional del hombre, se podrá llegar a curar incluso las peores enfermedades. Enfermedades que hasta ahora han sido consideradas como incurables, según el conocimiento médico moderno, como el cáncer o la diabetes. Ambas fueron curadas. También se realizaron pruebas con importantes resultados con la regeneración de órganos. Podríamos hablar de millones de cosas de lo que somos capaces de hacer y todos escucharán con interés, pero mientras no lo demostremos, nadie nos creerá. En nuestro centro ya tenemos centenas de personas que llegaron con enfermedades incurables y acabaron por sanarse. Esto es una evidencia. Esto es lo que podemos hacer por la gente. Cada uno de estos pacientes tiene una vida real, tiene sus propias creencias, su historial médico. Existen casos donde los médicos acabaron diciendo, disculpe, pero esto es todo lo que podemos hacer por usted. Después de oír tales afirmaciones, muchas personas acudieron a nosotros y acabaron por recuperar su salud. Por tanto, creo que lo más importante es demostrar y hacer públicos los resultados finales que pueden mover al público a empezar a tomar en serio lo que estamos haciendo. Antes nadie tomaba en serio los mensajes sobre las posibilidades de controlar el contenido del tráfico celular del organismo humano mediante la conciencia. Pero ahora, desde hace algunos años, varias personas están hablando de este tema. Testimonios oficiales sobre casos de regeneración. Yo soy Leonora Petrovna Samoilova, tengo 65 años. Cuando tenía 30, me operaron para extirparme el útero y ovario derecho porque me habían detectado un tumor en el útero. La operación tuvo lugar en Rusia, en la ciudad de Novosibirsk, en un hospital biológico convencional. En la actualidad vivo en Moscú. Cuando descubrí el centro de Arkady Petrov, donde se utilizan métodos de curación únicos, decidí acudir a ellos. Durante un seminario, Petrov hablaba sobre la regeneración de órganos y también de aquellas personas en la audiencia que habían sido intervenidas quirúrgicamente para extirparles algún órgano, entre ellos yo. 2 meses después del inicio de este proceso, fui a hacerme algunos análisis con un médico para saber realmente qué estaba pasando dentro de mí. Al principio no le dije nada a la doctora que me habían quitado el útero y el ovario derecho, simplemente le pedí que me dijera qué se veía y en qué condiciones estaban mis órganos.
Me dijo que mi útero estaba normal, que tenía el tamaño un poco más pequeño de lo habitual, pero esto era normal a mi edad. También aproveché para preguntarle por el estado de mi ovario derecho. Y ella me dijo que mi ovario derecho, el que se había regenerado, estaba en condiciones normales y tenía el tamaño normal. También le dijo a la enfermera, que estaba tomando nota, que el ovario derecho, el regenerado, era un poco más grande que el izquierdo, que nunca había sido operado y que siempre había estado dentro de mi cuerpo. Al final le aclaré que estaba en un proceso de regeneración de órganos. Realmente me cuesta trabajo describir la reacción que tuvo, porque ella dudó que estos órganos hayan sido extirpados alguna vez. Y me preguntó incluso si quería una copia del ultrasonido. Yo le dije que sí, y desde entonces esta doctora de alguna forma se mantuvo lejos de mí. Más tarde volví y le mostré todos los documentos que atestiguaban mi operación, pero ella se quedó con la duda. Pero bueno, esta reacción también es totalmente normal para las personas que no han leído la trilogía de libros La creación del mundo de Arkady Petrov. En ese libro se mencionan varios casos de regeneración de órganos, junto con otros ejemplos de cómo el organismo puede curarse de enfermedades utilizando los métodos particulares que se emplean en el centro de Arkady Petrov. Yo misma he visto, por mi propia experiencia, la eficiencia de estos métodos. Solo 3 años más tarde, especialistas de renombre, famosos científicos, médicos, biólogos, expertos en genética, ya hablaron sobre las posibilidades dignas de atención de lo que llamaban la curación mediante exposición mental. Llevo mucho tiempo intentando, en el marco de simples discusiones dentro de la colaboración con Arkady Petrov y su grupo, encontrar el papel de la ciencia aquí. Creo que ahora he logrado una definición, al menos para mí, y espero que el ejército de académicos también encuentre una para su propio uso. Este fenómeno tiene su origen en una época muy remota, en los tiempos de Jesucristo. También diría que este fenómeno tiene una influencia mágica sobre el público. Gracias a la escuela de Arkady Petrov, de Grigori Grabovoi y de Igor Arefiev, la gente ha empezado a aprender. El proceso avanza bastante rápido y esto es muy bueno. Es una señal de los tiempos. Ya he hablado de esto en otra oportunidad. Creo que este es el papel histórico de Rusia, liderar este fuerte movimiento de masas, porque se trata sobre la salud de la nación, que es un problema común. Se trata también de la supervivencia de la humanidad. Lamentablemente, el ser humano es un sistema muy complicado y la medicina falló en encontrar la manera de tratar el incremento constante de diversas enfermedades. Y seguimos en esta misma dirección sin esperanza alguna.
очень сложная система, и медицине оказалось не по зубам работать с болезнями, и мы все дальше, к сожалению, уходим, в общем-то, в тупиковые пути. И поэтому то, что предлагает вот эта Lo que esta tecnología ofrece es, en esencia, una solución a este problema. La importancia de la ciencia se mantiene porque el conocimiento que el clarividente recibe llega principalmente en una forma simbólica. O sea, en cierto sentido, esto es matemática superior mental, una especie de matemática lingüística, para decirlo de alguna manera, que se transmite en una forma simbólica. Y esto tiene que ser descodificado, lo que ya se ha hecho en importantes áreas. Sin embargo, existen todavía áreas indescifrables, y aquí el papel de la ciencia adquiere una gran importancia para las ciencias biológicas, la genética y especialmente la genética de ondas que yo represento. Nosotros como científicos necesitamos comprender el principio de lo que ocurre realmente cuando Arkady Petrov y sus compañeros de trabajo reciben estas informaciones. ¿Cuáles son los mecanismos que activan en el cerebro? ¿Qué es lo que el clarividente ve realmente? Sin ningún libro o conocimiento concreto, ya hay personas en niveles más bajos trabajando en estas áreas. Todo tipo de sensores de rayos X y de percepciones, personas con un cierto conocimiento, la gente recibe a veces ilusiones en vez de resultados reales. Mientras tanto, otros obtienen resultados considerables y al final, en un equipo tan fuerte como el binomio Grabovoi-Petrov, tenemos este fenómeno en su forma más pura. Llegará el día en que la humanidad acepte la existencia de los niveles de conciencia. El hombre necesita comprender cuál es su lugar en el universo y establecer una estructura armónica de su papel sobre la base de la percepción lógica y racional del mundo. ¿Qué es lo que recomienda a las personas? La armonización del hombre en su entorno y la búsqueda de nuevos paradigmas, lo que significa la imaginación de las personas y de su entorno, contrariamente al desarrollo práctico y puro que está conectado a la ayuda a la gente, en especial a la correlación del estado de la salud. En primer lugar, lo más importante es que nosotros somos una empresa interesada únicamente en descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque básicamente somos competencia. Y cuando supimos sobre la posibilidad de realizar estos análisis y lo que esta tecnología supuestamente alcanza, recurrimos a nuestros mejores especialistas. Son personas formadas en medicina que también tienen preparación tecnológica, especialistas en sus respectivas áreas. O sea, que es el mejor equipo que nosotros hemos podido crear para la integración del mejor producto de la medicina moderna, incluyendo las últimas tecnologías médicas que estamos creando para utilizarlas en la recuperación de las personas. Por tanto, estamos interesados en considerar el contenido de lo que ocurre aquí. Y nosotros, como especialistas novatos, llevamos a cabo las pruebas de la manera que considerábamos correcto y quizás no como ellos lo habían planeado para sus propósitos de marketing. Así que organizamos todo para descubrir lo que realmente está ocurriendo y lo que realmente puede interesar a los verdaderos científicos en primer lugar. Es que en el mundo científico también existe una dirección, una línea, que es la verdadera ciencia en sí, y que plantea que algo no es posible porque no puede ser posible. Entonces verificamos todo y ocurre lo siguiente. Primero, los especialistas del centro examinan al paciente con sus métodos de clarividencia.
Después, ellos nos dicen cuál es el problema y allí nos unimos a ellos. Utilizamos nuestros equipos analíticos y encontramos problemas compatibles que pueden ser visualizados en nuestros equipos. Este es el paso número 1. Después de esto, los especialistas del centro continúan su trabajo con los pacientes. Nosotros, por nuestra parte, no participamos en este trabajo. Después, nuevamente, volvemos a utilizar nuestros equipos y lo grabamos y lo registramos todo. Teniendo en cuenta que no solo somos expertos técnicos, sino muchos de nuestros especialistas tienen formación como médicos, sabemos perfectamente cuánto esfuerzo y cuánto tiempo lleva obtener los resultados que aquí vimos producirse prácticamente de manera instantánea. La palabra evolución no constituye solamente una referencia a un proceso global, sino tiene también un sentido profundo para cada persona, y cada persona pasa por su propia transformación individual. Ha llegado la hora de ofrecer a cada uno la posibilidad de la clarividencia, y puedo decir que todos son capaces de obtener esta habilidad. Hoy en día aparecen espontáneamente y una de cada 50-60 personas muestra signos de clarividencia. Incluso después de la presentación de los primeros episodios de este video, las personas nos contaron que ya habían tenido esa visión, pero no habían sido capaces de controlarla, y nos pidieron que les enseñáramos cómo hacerlo. Así que en nuestro centro realizamos cursos especiales de formación que enseñan ciertas partes del cerebro, las neuronas, a controlar ese estado. Las neuronas son entrenadas para que aprendan a operar con consenso mutuo, para lo cual se desarrollaron métodos especiales. La gente se abre ante un nuevo poder interior para ser capaces de utilizarlo, y después de un cierto tiempo surge el poder mental para obtener resultados físicos reales. Por ejemplo, utilizando este método, algunas personas son capaces de realizar correcciones en el estado de salud de las personas. Específicamente en nuestro centro descubrimos que los órganos que fueron extirpados quirúrgicamente vuelven a crecer. Esto significa que resulta efectivo enviar impulsos mentales específicos para el área de los cromosomas responsables por dichos órganos operados a través de la concentración mental consciente. A través de estos impulsos se inicia el proceso de regeneración. Hasta el día de hoy ya tenemos centenas de personas que regeneraron sus órganos, hechos que fueron certificados mediante diagnósticos médicos estandarizados. Lo que es más, algunas mujeres que perdieron sus órganos reproductivos no solo restablecieron esos órganos, sino tuvieron hijos más tarde, demostrando que los órganos regenerados tienen plena operatividad y realizan sus funciones adecuadamente. Testimonios oficiales de regeneración de órganos. Yo soy Tatiana Mikhailovna Pirozhnikova. Quiero dar testimonio sobre la regeneración de órganos conseguida mediante la aplicación de tecnologías bioinformacionales. En 1992 me extirparon el útero por un adenoma. Me hicieron varios tratamientos convencionales, entre ellos tratamientos hormonales también, que no tuvieron más efecto que el cambio en mi peso corporal y en mi bienestar general.
Al leerme la trilogía La creación del mundo de Arkady Petrov, descubrí que es posible regenerar órganos a través de otros métodos que no tengan que ver con la medicina ortodoxa, sino con las tecnologías bioinformacionales. Luego hice 2 niveles de formación. En el segundo nivel, dirigido por el propio Arkady Petrov, comenzó el proceso de regeneración. Y sentí el momento exacto de su inicio, cuando el proceso empezó. Primero sentí como si una pequeña máquina de coser trabajara dentro de mí en el área de mi útero extirpado. Entonces, al tratar de apoyar el proceso de regeneración con impulsos mentales, sentí olas de calor. 4 meses más tarde, me hicieron pruebas en el Centro Médico de Nuevas Tecnologías de Arkady Petrov, donde se me confirmó que mi útero quedaba restablecido y que la regeneración comenzó a funcionar plenamente en el interior de mi cuerpo. Es muy difícil creer en lo que ha ocurrido, pero los métodos funcionan bien, pues yo no soy la única a quien le ha regenerado órganos. Constantemente nos encontramos con personas a quienes se les restauró algún órgano, y no solo se trata de órganos internos, sino también de dientes que crecen nuevamente, por ejemplo. En mi opinión, el futuro está en estas tecnologías. Y de cualquier manera, estas tecnologías armonizan con la gente que quiere vivir eternamente. Hace poco me dijeron que me había rejuvenecido algunos años, y es muy agradable oír esto, porque siempre queremos vivir, no solo continuar existiendo, sino hacer de la vida un arte. Quiero crear, aprender cosas nuevas y hermosas. Dan ganas de vivir de una manera creadora. Es tan maravilloso vivir en este mundo. Hola, soy Sergei Borachin, vivo en la región de Pushkino, en la localidad de Chekosova. En septiembre de 2004 fui diagnosticado de tuberculosis. En enero de 2005 me dirigí a la Fundación Arkady Petrov. Ahí me aplicaron las tecnologías bioinformacionales para la regeneración de mi pulmón izquierdo. Más tarde, me hicieron un diagnóstico en el Centro Moscovita del Desarrollo de Sistemas Médicos, donde dejaron sin efecto mi diagnóstico de tuberculosis. Ahora estamos en mayo del 2005 y me siento muy bien. Yo soy Zaituna Hasanovna, de la localidad de Primiera, que para nosotros ahora es una zona de inmortalidad. Yo les dije a los médicos que Arkady Petrov me ayudó mucho con sus libros. Comencé a leerlos, incluso los llegué a comprar. Usted simplemente puede ponerles la mano y curarse. A mí me habían extirpado la vesícula biliar. Hace más de un año comencé a leer los libros de Arkady Petrov. Ya me he leído 3. Después de 4 meses, comencé a notar como si viera mi hígado y mi vesícula todo en color verde. Ahora estoy muy feliz porque ya no tengo ningún dolor y me siento totalmente bien. Porque antes tenía que ir al hospital con mucha frecuencia. Ahora hasta mi marido está utilizando el método y él me dice, cúrame. Y yo le contesto, espera que yo misma me lo aprenda bien. Cuanto más trabajamos y desarrollamos los elementos del sistema, más va ganando en efectividad. Tomando en cuenta que está empezando a tener efectos a nivel mundial, y por ejemplo, yo mismo comencé las últimas regeneraciones en la ciudad de Nizhny Novgorod. Eran poco comunes porque se llevaron a cabo en aulas llenas con más de 30 personas dentro. Imagine toda esa audiencia allí, sentada, y el proceso de regeneración que comienza simultáneamente en algunos, e incluso había quienes llegaron a tener resultados en el transcurso de la hora que duró la enseñanza, mientras nosotros hablábamos de estos temas.
Expliqué cómo se produce la regeneración y también intenté explicar algunos aspectos de ciertos procesos mentales. Por ejemplo, había una mujer con 3 dedos paralizados, el dedo índice, el medio y el anular de la mano derecha, que inmediatamente consiguió estirarlos y empezar a moverlos a pesar de no haber sido capaz de hacerlo durante años. Lo que es más, en aquella época nuestro trabajo era seguido por observadores de una comisión médica encabezada por un profesor de la Academia Médica de Ciencias y 3 médicos que anotaron y certificaron con su firma todo lo que hacíamos, levantando acta de cada caso. Из медицинской академии наук и 3 врача, которые по каждому нашему действию составляли протоколы и подписывали их. También se concluyó la regeneración de una pierna en el caso de un empresario de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod llamado Alexei Gurashev, con el que habíamos estado trabajando desde hacía algún tiempo. Él tenía en la pierna un tumor del tamaño de un puño. Ya mostraba síntomas de gangrena, por lo que los médicos querían amputársela, pero él rechazó esta posibilidad a conciencia, diciendo que prefería morir antes de que le cortaran la pierna. Comenzamos a trabajar con él el año pasado y avanzamos mucho. Lo mejor era que esta vez todo estaba acompañado por aparatos médicos. En el caso de él se preparó una documentación específica y también se hizo una película que pronto será presentada. La televisión lo grabó todo y su pierna será mostrada en la película que deberá estar lista para junio. En realidad, una parte ya está hecha y ahora también veremos un fragmento de ello. Literalmente, después de un solo día, el tumor se contrajo prácticamente a un tamaño mínimo. No quedó nada visible, ni siquiera una cicatriz, para sorpresa del profesor que la atendió, el profesor Sirovsky de Moscú, un científico muy conocido, jefe del Departamento de Tumores del Instituto Bordenko de Neurocirugía, que dirigió la investigación. Básicamente, él es uno de los mejores de su especialidad, que ya había reanimado cerebros humanos hace 30 años. Él era muy conocido en Nizhny Novgorod y los médicos que participaron en nuestra sesión conocían su nombre, sabían quién era. Cuando vieron la película, ya verán sus caras de confusión. Él se sintió frustrado en algunas ocasiones, se le podía leer en la cara y en los labios cuando dice: no sé cómo llamar esta energía, no sé cómo ha podido pasar esto. Lo que pasó aquí no es posible, pero pasó. Prácticamente una úlcera se contrajo completamente en unos instantes y creció una piel nueva y fresca, donde había manchas negras y azuladas y un área purulenta. Todo eso dejó de estar ahí, sustituido por una piel nueva. Lo que más sorprendió fue que él dijera: debería haber al menos cicatrices, porque resulta que el proceso no dejaba cicatriz alguna. Podría seguir contando muchas cosas parecidas, incluso como curiosidad, como por ejemplo el caso de aquella mujer. Tal vez yo tenga que pedir ayuda, porque este es un caso muy sorprendente. Esto no fue planeado por nosotros y no es el resultado de nuestros tratamientos. La mujer simplemente leyó el libro La trilogía de la creación, en el que también se describe la regeneración de dientes, y ella se puso a pensar: ojalá pudiera yo también hacer crecer mis dientes.
Después de algún tiempo de pensar en ello, se le cayó el puente de oro que tenía en la boca. Ella trató de comunicarse con una amiga dentista, pero por un tiempo no consiguió localizarla. Ni siquiera pudo definir el tiempo exacto en que le crecieron los dientes. Cuando finalmente la amiga apareció, ella solo le dijo: «Se me cayó el puente». Y la doctora le contestó: «Esto no es un problema. Ven a verme y lo arreglamos rápido». Pero su amiga le dijo: «No, ya no lo necesito. Me han crecido dientes nuevos». Ya hoy la dentista no se sorprende, está aquí con nosotros. A lo mejor ella quiere hablar de su caso. Y lo más interesante, ayer cuando hicimos la grabación sobre las regeneraciones, tuvimos varias escenas de la úlcera y de cómo se veían los casos de regeneración de órganos reproductivos y otros. Había muchísimo material sobre todos los temas, pero no de dientes. Cuando salimos a la calle y estábamos hablando de dientes, de pronto apareció esta señora. Dígame, por favor, ¿había alguna razón para no ir al dentista? ¿Fue una coincidencia que haya aparecido mientras estábamos haciendo las grabaciones? Justo cuando estábamos hablando de alguien que tuviera la experiencia para poder demostrar el proceso de la regeneración de dientes. Cuente usted misma. Soy Galina Nasheretova, vivo en la ciudad de Kurgan. Quiero dar mi testimonio sobre lo siguiente. Después de leer la trilogía de la creación del mundo de Arkady Petrov, tuve la experiencia de la regeneración de 2 dientes superiores. Yo tenía hecho un puente de oro que empezó a debilitarse hasta que acabó cayéndose. Aquello primero me dejó bastante triste. Al cabo de un mes se me empezaron a hinchar las encías y pensé que era simplemente un proceso inflamatorio, pero sentí con la lengua que me habían crecido pequeños dientes. Leyendo el libro, había una sección sobre la regeneración de los dientes y pensé para mis adentros que quizás esto podría pasarme a mí también. Y lo bueno que podría ser si yo pudiera hacer crecer nuevos dientes. Y pensaba, ¿cómo esto puede pasar? Tengo una corona dental que de pronto se cayó. Esto parece muy irreal. Yo me quedé muy contenta y mis hijos también. Abrí la boca y todo el mundo miraba y veían que era verdad. Y todos estaban contentos por mí. Incluso algunos me envidiaban. Estoy tan agradecida por el hecho de que esto me haya pasado a mí y que estas tecnologías existan. Para mí son las tecnologías del futuro. Una vez más, muchas gracias. Siento una gratitud infinita por lo que me pasó y por la existencia de estas tecnologías. Desde 1999 sufría de una úlcera en la pierna izquierda. Con el tiempo aquello creció y llegué a tener gangrena. El caso que nos presentan es muy interesante porque el paciente ha sufrido durante muchos años de varices en las venas internas constantemente recurrentes y la enfermedad iba empeorando hasta que empezaron a aparecer úlceras. Estos síntomas habían sido observados durante muchos años. En mi caso, gracias a un solo tratamiento o a la influencia de energías que para mí son difíciles de describir, pero que imagino como una especie de fuerza vital o energía comunicada a través de la influencia de personas que tienen estas habilidades. Es muy difícil hablar de estas cosas y hacer comentarios al respecto. Con estas observaciones, las tecnologías de la información fueron utilizadas y desarrolladas por el Centro de Arkady Petrov. Solo una sesión fue suficiente para corregir las condiciones del organismo, mejor dicho, del miembro problemático, en un 80%. Компенсаторные возможности организма и, вернее, поврежденные конечности увеличились на 80%. En la medicina convencional no existe un remedio que provoque cambios tan significantes después de un solo tratamiento. Por tanto,
Tenemos que pensar en el hecho de que estas tecnologías que han sido desarrolladas son, obviamente, altamente eficaces para el tratamiento de estas condiciones. Y las imágenes tomadas durante el tratamiento realmente ilustran el caso muy bien y prueban el efecto del método. Estos puntos reflejan la descompensación de la válvula de la vesícula hasta los miembros inferiores y más abajo los puntos amarillos muestran el mejor efecto posible y en el caso presentado la mejor compensación. Lo que es más, es difícil imaginar que esto sea posible. El problema ha desaparecido y queda apenas una pequeña lesión en la piel. Estos cambios que se mantienen luego en la sangre, en el pasado no existían en mí. Mis creencias y mi percepción del mundo han cambiado. Creo que soy una persona totalmente diferente y una persona totalmente sana. Podemos decir que todo esto es fantasía, pero es la realidad. Estas son personas reales a los que les ocurrió esto. No es suficiente para creerlo, para estudiar este asunto y beneficiarse de ello. Esto ya está ocurriendo. ¿Por qué ocurre con la gente que han entrado en contacto con esto? Queda claro que todos pueden insistir en sus posiciones, porque no hay comparación. Si alguien quiere tener esta tecnología, la tendrá. Muchas personas tuvieron contacto con esto, porque este proceso no comenzó ayer y no solo ocurre desde hace varios años. Ocurre en el centro de Grigori Grabovoi, en la Fundación Arkady Petrov, mi centro, y en el centro Nosfera, dirigido por Igor Adepiev. Y también ocurre con varios estudiantes nuestros. Estos episodios pueden servir para remarcar los horizontes de la nueva medicina de la información, pero Arkady Petrov considera que no se debe hablar de la nueva medicina, sino sobre la idea de una nueva percepción del mundo. Ha llegado la hora de tener una nueva percepción sobre la humanidad, sobre su estructura psicofísica, de su personalidad y del papel que desempeña en el universo. Y gracias a este nuevo entendimiento de la realidad física, el hombre obtendrá nuevas posibilidades de curación y autorregulación en todos los procesos y los eventos de la vida. El desafío, especialmente en mi trabajo, es enseñar a la gente correctamente para que utilicen este conocimiento de la manera que el Creador lo planeó y lo entregó a la humanidad. Esto significa que no hay que temer que alguien pueda aplicar este conocimiento de manera incorrecta. Además, este conocimiento, en cierto modo, es una visualización de Dios. Esa luz que la gente ve viene del alma y del espíritu, con el impulso de una conciencia superior. Una persona bajo la influencia de un impulso tan enorme y tan fuerte se purifica y se ilumina. Esto significa que a estas personas se les percibe desde lejos, por los ojos. Es verdad que es un trabajo muy grande y enorme y complejo, y es siempre el trabajo de dos personas a la vez, los que vienen a buscar ayuda y los que tratan de ayudarles. Esto es la clarividencia. Definitivamente un trabajo con dos ángulos. No hay duda de que no se trata de un trabajo unilateral. Es necesario corregir este modo de entender. После диагностики требуется коррекция. En lo que respecta a la regeneración de órganos, me gustaría destacar que Aliona explicó muy bien todo, pero el hecho es que este impulso es inicialmente dirigido al área de los cromosomas responsables por órganos específicos, por ejemplo, un órgano que falta, digamos un riñón. Hay un plano genético que existe dentro del organismo, está dentro del ADN. Significa que si aplicamos un impulso de luz en alguna parte, que es, dicho sea de paso, de una naturaleza diferente, opuesta a la polarización electromagnética normal, esta forma un holograma del órgano faltante. Es el impulso que da inicio a la vitalidad en el proceso del ADN. Entonces, el ADN pasa a controlarlo. Primero a un nivel espiritual, como de una forma virtual,
que se llena de células posteriormente. Esto depende de la calidad de las capacidades extrasensoriales de la persona encargada. Otra posibilidad es que las células sean creadas directamente o generadas en la columna o en algún hueso plano y después transportadas telepáticamente. Después las células se ordenan en una secuencia específica, formando esferas una después de la otra con un código específico, 1, 3, 5, 8, y los impulsos actúan de acuerdo con ello. Inmediatamente después de que las matrices se organizan, alguien debe implementar la especialización de las células. Las células tienen que recibir su especialización porque cada una tiene su tarea específica y realizan una función especial dentro del organismo. Del mismo modo que la televisión, ellos también tienen un director, un editor, un guionista. Cada uno tiene su tarea específica, aunque trabajen en un proyecto de forma conjunta. Preparan la información que más tarde será transmitida en la forma de un video desde la sala de control. Aquí ocurre lo mismo. Cada célula tiene su especialización y debe iniciarse en ella. Esto se realiza llenando el núcleo de la célula o nucleoplasma de informaciones específicas, lo que puede hacerse con la ayuda de capacidades extrasensoriales. Ahora vamos a contar en detalle lo que hemos hablado Aliona y yo. Después de esto, cuando la diferenciación de las células virtuales está formada como células madre, cada una con su especialización se aplica el impulso para la división celular y la segmentación. Luego, las células madre emergerán a partir de cada célula virtual preliminar ya diferenciada. Vamos a volver a la ciudad de Nizhny Novgorod, pero en un momento diferente, en el otoño del 2004. Un programa de televisión para aquellos cuyas almas no duermen. Con nosotros tenemos al científico mundialmente conocido, autor de la teoría del genoma de ondas, doctor en ciencias biológicas, profesor de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, Piotr Petrovich Garyaev. Esto es exactamente el vínculo, lo que significa que en la teoría de la genética de ondas y con un trabajo tan grande y poderoso como este del grupo en torno a Petrov, Arepiev y las organizaciones que ya están trabajando de una manera prometedora en este ámbito, se alcanzaron resultados sorprendentes. Existen personas como por ejemplo Tatiana Tikhoplev. Ella es una escritora conocida. Aquí está uno de sus libros que se titula El planeta del libre albedrío. Escribió una serie magnífica junto con su esposo. Ella, que no creía en esto, dijo: en el año 2002 me extirparon la vesícula y les dije que me dieran una nueva. Estoy contando esto de una manera muy simplista. ¿Y qué piensa usted? En el 2004, esta mujer, que no creía en nada al principio, quedó convencida y lo mismo le pasó a su médico. Todo quedó probado utilizando equipos médicos y la conclusión fue que su vesícula biliar fue regenerada. Y nuevamente volvemos a la regeneración de órganos y tejidos. La gente hasta va a aprender sobre estas cosas. Oí que fueron a seminarios sobre la trilogía de Petrov y otros cursos. Entonces, básicamente, se creó un cierto programa que consiste en un tipo especial de proteína correlativa que muestra ser un sistema de partida para procesos bioquímicos muy complejos que funcionan con principios holográficos como procesos mecánicos, procesos al vacío, etc. Por ejemplo, si le arrancamos una hoja a un árbol o le cortamos un pedazo, la parte cortada naturalmente no aparece en la fotografía normal. Sin embargo, si se usa correctamente una alta frecuencia de radiación, en la imagen tomada se verá la hoja completa. Donde la parte fue cortada, se ve la línea de corte y aquí aparece el fantasma. Este es el fantasma que en realidad no existe. Como dijimos, es un fantasma, un tipo diferente de existencia de la parte cortada de la hoja. Si una persona, por ejemplo, perdió un brazo que le fue cortado mediante una intervención quirúrgica o como consecuencia de un accidente, decimos que tiene un dolor fantasma. O si nos sacan un diente, queda un dolor fantasma. Quizás sea incomprensible para usted, pero voy a explicar. La información de esta imagen es muy valiosa. Aquí tenemos un tubo de ensayo con moléculas de ADN, un preparado de ADN. Aislamos este preparado de ADN mediante ciertos campos físicos y entonces ocurre el milagro.
Este es un tubo de plástico fino, herméticamente cerrado. Значит, A través de la продержка exposición это толстый a пластик, varios campos magnéticos, герметически закрытый. una parte del ADN es separada. При воздействии определенном, значит, повторяю, El tiempo de exposición de esta fotografía es de 2 segundos. Вот эта выдержка, это на Y en estos 2 segundos consiguieron moverse tanto que si desconectamos todos los aparatos causando excitación molecular, veremos una oscuridad total, pero el fantasma seguirá vivo. И за 2 секунды он, так сказать, вот так успевает побегать. Miren esta foto. Esto vive. Vive algunos minutos, hasta a lo mejor algunas horas, no sabemos con exactitud. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El ser humano que usa el cerebro, y el cerebro es el emisor de un espectro blanco de un campo electromagnético que nosotros tenemos remodelado con la ayuda de nuestros aparatos. El cerebro puede causar la separación de las estructuras de información que normalmente tienen un movimiento de migración entre las células y también en conjunto programar las células en el proceso de la génesis embrionaria y de la regeneración. La regeneración es la morfogénesis postembrionaria. Lo que ocurre aquí es la restauración del tejido orgánico porque existe esa programación y nosotros conseguimos visualizarla. La primera persona a quien se le restablecieron órganos perdidos con la ayuda de las nuevas tecnologías fui yo. Estoy hablando de mi vesícula y del apéndice. Comencé este trabajo en 1997 junto con mi hija mayor, Nadezhda. Conseguimos restablecer los hologramas de los órganos extirpados quirúrgicamente y ellos habían asumido las tareas en parte. Pero solamente conseguimos resolver el problema después del encuentro con Igor Arefiev. Su colaboración en el proceso realmente no tiene precio, principalmente porque entonces desarrollamos todas nuestras tecnologías básicas que son utilizadas ahora en el Centro Noosfera y en nuestra fundación. Este proceso fue descrito en detalles en la trilogía La creación del mundo, así que no voy a entrar en más pormenores. Pero me gustaría destacar algunas cosas. El hecho es que cada órgano restaurado en un organismo constituye el principio del proceso de rejuvenecimiento. Hasta ahora hemos hecho estadísticas serias de que una persona que tenía cualquiera de sus órganos restaurado, comenzó a rejuvenecer todo el organismo. Primero lentamente y luego cada vez más rápido. No solo en lo referente a la funcionalidad de la estructura celular, sino también al nivel del córtex, pues la gente realmente rejuveneció. Me gustaría decir que ahora tenemos la oportunidad de restaurar virtualmente cualquier órgano del cuerpo, cualquier pérdida de tejido, y esto realmente es verdad, porque estos procesos están conectados al hecho de que el cuerpo comienza a restaurar la edad biológica, que generalmente está relacionada con la salud, la juventud y la vitalidad. Связаны с тем, что организм начинает восстанавливать тот биологический возраст, который мы обычно соотносим со здоровьем, с молодостью, с расцветом своих жизненных сил, то естественно. Y lógicamente y naturalmente llegamos a la conclusión de que el proceso de la inmortalidad del ser humano está en nuestras manos, lo que básicamente significa la posibilidad de la vida eterna. Esta tecnología es accesible a todos. Nosotros no la escondemos, ni queremos sacar de ella un privilegio en provecho propio. Escribimos libros sobre esto, hablamos de esta tecnología y difundimos el conocimiento entre nuestros estudiantes. Queremos que todos utilicen este conocimiento para su bien y que todos recuperen la salud, la juventud y que den el siguiente paso perfectamente razonable rumbo a la inmortalidad.
хотелось бы рассказать También me gustaría hablar о том, del hecho de que en el что próximo в filme de esta следующем trilogía trataremos un asunto muy этой interesante кинотрилогии relacionado con el destino de una chica joven будет показан que se очень llama интересный Ирина сюжет, Исинская. касающийся судьбы молодой женщины. Ее зовут Ирина Есинская. Сегодня Ahora вы veremos видите только часть apenas un pequeño этого fragmento будущего de esta película. киносюжета. Quiero introducirlo a través de Хотел бы esta его historia. предварить небольшим рассказом. Дело в Desde том, que что Irina Ирина tenía 14 años, с o sea, a lo 14 largo лет, de то los есть уже últimos 21 21 год, años, estuvo больна siempre очень enferma. тяжелой формой Tenía un сахарного tipo muy диабета. fuerte de diabetes. Это первая форма Ella tenía una инсулинозависимости. dependencia de insulina de primer Отягощение. grado, lo que es algo sumamente И estresante. в процессе развития Durante болезни el proceso de она enfermedad, потеряла ella ha ido perdiendo visión зрение, y sus riñones dejaron de потеряла funcionar функции correctamente. почек, они A cada 2 атрофировались. días tenía que ir al hospital para hacerse diálisis, Буквально que es через un день procedimiento была muy вынуждена desagradable в y больнице dura unas 5 horas. находиться на диализе. Это очень мучительная процедура. Cuando su длящаяся marido 5 supo часов. de la oportunidad que existe en nuestro centro, llevó los libros de la trilogía a casa y los grabó para ser escuchados. Entonces Irina comenzó a escuchar las О cintas. тех возможностях, которые ¿Y qué ocurrió? существуют в нашем центре, и приобретя трилогию, A принес ее algunos домой les puede parecer un и milagro, начитал эту трилогию на магнитофон. pero los científicos Irina, encontraron una Включая explicación a ноты, lo que le стала pasó. слушать эту книгу. И произошло то, что Ahora nos van a для contar кого-то покажется sobre los чудом, descubrimientos. но вот уже ученые как-то Lo que нашли ocurrió объяснение тому, что fue происходит, que Irina и они будут recuperó la рассказывать vista a pesar об этих del grado de своих deterioro del ojo. открытиях. Sus Произошло riñones то, что igualmente Ирине вернули recobraron su зрение, función хотя у нее были уже y nadie es capaz de разрушенные explicar сосуды глаз, estos hechos у нее desde la posición de la восстанавливаются medicina clásica почки, tradicional, функции. igual que muchas otras cosas que Y- tienen lugar en nuestro centro. Но Es extraño, никакой ¿verdad? позиции классической A las или personas que vienen a nosotros les pasan традиционной estos fenómenos медицины inexplicables. объяснить этот факт никто не может. ¿Por qué esto no ocurre en Как ningún и otro lugar? другие, которые происходят в нашем центре. Digamos, en una calle cercana o en una oficina, en el barrio del lado. И с ними ¿Por qué ocurren происходит justo что-то aquí? такое. Siempre cerca de Grigory Petrovich Grabovoi Почему это o не de Igor происходит Vitalievich где-то Arepiev. на соседней Solo aquí, улице en ningún otro lugar. или в соседнем Creo офисе? que hay muchas Почему cosas именно sobre здесь las cuales или alguna que otra gente у Григория tiene que Петровича reflexionar. Грабового или у Игоря Витальевича Арепьева, только там и нигде более. Я думаю, что есть о чем задуматься очень многим людям. Я супруг Ирины Васильевны. Soy Vladimir Yevgenich, el esposo de Irina Vasilievna. Больна. Irina estuvo enferma con diabetes desde que tenía apenas 14 años. Los médicos, muy a nuestro pesar, dijeron que no esperáramos ninguna mejoría porque la diabetes es una enfermedad muy mala y que fue también la principal causa de la disfunción de sus 2 riñones y de su pérdida de visión. Отсутствие функционирования почек, потери зрения, После прочтения книги, после постоянной прослушивания. прослушивания кассет. Después de oír las grabaciones del libro y los vídeos, un día cogí una bolsa de caramelos y cuando los acerqué a los ojos vi colores. Me quedé muy sorprendida y muy feliz. Мы, конечно, не можем сравнить, но вот посмотрите. Realmente no podemos comparar, pero mírese usted Составили misma. всех органов и систем. Todos sus órganos y sistemas funcionan con normalidad. Ella abrió el paquete y agrupó por colores los caramelos ella sola. Esto es color de fresa, verde claro, color naranja,
Trilogía de Arkady Petrov, La creación del mundo. Este libro nos dice que todas las formas de vida en el universo están asociadas de manera inseparable con el origen de la existencia, la conciencia humana, y si la humanidad entendiera su conexión inseparable con el universo, sería inmortal, aquí mismo en la Tierra y en su cuerpo físico. Arkady Petrov insiste en que cada persona es capaz de hacer lo que él y su equipo hacen, lo que Grigori Grabovoi e Igor Arefiev están haciendo. ¿Qué señales del tiempo estamos esperando todavía para reconocer el inicio de una nueva era? Начало нового времени.